Recordar que en las medidas extraordinarias había tres opciones. El equipo de gobierno eligió la que nos hipotecaba a más años por decisión propia. Estuvimos en desacuerdo, por supuesto. La misma situación al respecto de la petición de reducir el coeficiente del IAE. También la pedíamos para fomentar la creación de empleo, pero pasa la misma situación. Y en cuanto a la propuesta de reducir los tramos de la tasa de apertura de establecimientos, por motivos ya repetidos, y es para facilitar la creación de empresas y empleo, es una reducción de tasas y efectivamente está igual imposibilitada por esta operación de las medidas extraordinarias del aplazamiento de la deuda a 20 años. Y bueno, pues se han perdido una serie de oportunidades de reducir la carga fiscal sobre todos ustedes, sobre todos los vecinos. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra Izquierda Unida, Los Verdes. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Izquierda Unida presentamos más de 20 propuestas para modificar las ordenanzas fiscales que se aprobaron inicialmente en el 1 de septiembre. Propuestas concretas que pretendían hacer de estas ordenanzas mucho más justas. Unas propuestas que iban dirigidas, por un lado, para recaudar más, y otras para ofrecer unos tipos de bonificaciones. Y ahora vamos a entrar a valorar un poco las propuestas más importantes que presentamos y hacer alguna corrección a lo planteado por el concejal de Hacienda. En cuanto al IBI, lo que proponíamos aumentar eran los IBIs diferenciados. Para que la gente nos entienda, los IBIs diferenciados son los que tienen el 10% de los valores catastrales más altos, no en general, que eso es una cosa que lo ha apuntado el concejal de Hacienda. Para los usos de comercio, oficinas, etcétera. También proponíamos poner este IBI diferenciado al uso sanitario. Es una cosa que se contempla en otros ayuntamientos y nos comentan desde los servicios técnicos que no es posible porque no hay 10 unidades catalogadas como sanitarias, pero tampoco nos dijeron las unidades que había. En cuanto al tema de las viviendas vacías, que actualmente se recoge en la ordenanza, que se va a gravar con el 50%, pero esto está vacío de contenido porque el Gobierno de la Nación no ha llegado a desarrollar en ningún momento lo que se entiende por vivienda vacía. Nosotros proponíamos una redacción, ha sido rechazada la ordenanza, pero sí les invitamos desde Izquierda Unida que a sus compañeros del Gobierno de la Nación, que son del Partido Popular, pues desarrollen esta normativa, y esto servirá para que por lo menos las arcas de muchos municipios, de miles de municipios del Estado español, pues puedan introducir este tipo de gravamen en sus ordenanzas fiscales. En cuanto a las familias numerosas, que no se entendió bien la alegación, lo que pretendíamos era poner un techo de ingresos a las familias para que pudieran acogerse a esas bonificaciones. Desde Izquierda Unida entendemos que una familia numerosa donde están entrando, por ejemplo, una familia con 3 hijos, donde están entrando 5.000 euros al mes, pues entendemos que no puede acogerse a ese tipo de medidas. Lo vemos lógico. Al mismo tiempo, lo que también he comentado anteriormente, proponíamos bonificaciones al IBI, bonificaciones sociales al IBI, que esto ha sido ya, lo trajimos en una moción, me acuerdo en diciembre, de Izquierda Unida, lo ha traído también otros grupos municipales. Finalmente, luego lo veremos en la moción que se va a aprobar, que hemos consensuado todos, que lo vamos a hacer vía aumentando la partida de emergencia social. Nosotros proponíamos una redacción que era pues bonificar directamente con las ordenanzas, pero también es cierto que hay problemas con el rango de ley. También proponíamos, como se hace en otros municipios, proponíamos bonificaciones a las viviendas que tengan instaladas aprovechamientos energéticos, tanto de eléctricos y térmicos. Está recogido en las ordenanzas, pero proponíamos separarlo y catalogar por un lado los eléctricos y por otros los energéticos. Esto en cuanto al impuesto del IBI. En cuanto al ICIO, el impuesto sobre obras, proponíamos bonificaciones orientadas a aquellas reformas para que aumentasen la calificación energética. Actualmente, como en el tema de los electrodomésticos, las viviendas tienen calificación energética y proponíamos que si se conseguía aumentar esa calificación energética, es decir, que consumiesen menos las viviendas, pudiesen acogerse a estas bonificaciones sobre el impuesto de construcciones. También con la misma filosofía, para las construcciones que acomodasen el tema de accesibilidad universal y el tema de eliminación de barreras arquitectónicas, también proponíamos bonificaciones sobre este tipo de impuesto. Proponíamos también sobre el tema de tasa de aperturas, impuesto a actividades económicas, pues bonificaciones a las cooperativas, etcétera, que han sido comentadas. Aquí también proponemos, porque si es filosofía de Izquierda Unida, recargos a las grandes superficies que abren los domingos y festivos. Eso es una propuesta que llevamos desde Izquierda Unida y defendemos allí donde estamos. En cuanto a la hora,
Proponíamos, por una parte, que se corrigiese la redacción de la ordenanza, que estaba errónea, porque según está escrito a día de hoy, pone que se cobra los sábados por la tarde, cuando no es así. Y por otra parte también pedíamos, ya de paso, que se eliminara el cobrar los sábados por la tarde. Igualmente, los sábados todo el día. Igualmente les emplazamos a que, como en marzo acaba la concesión, a cuando saquen el nuevo pliego, eliminar el cobro de la hora los sábados. Es una petición que nos hacen muchos vecinos y muchas asociaciones empresariales del municipio. Aquí sí quiero hacer un inciso porque quisimos preguntar en Izquierda Unida qué implantación había los sábados con la hora, cuánta gente, cuánto se recaudaba por este concepto los sábados, y no fueron capaces de preguntar por escrito y no fueron capaces de darnos una contestación. Y finalmente, bueno, en cuanto al tema de las instalaciones deportivas, sí que les proponíamos una bajada general de las tarifas para hacerlas realmente competitivas. No entrar en una guerra de precios, que así lo indicamos en la alegación, pero sí es cierto que por lo menos hacerlas un poquito más igualitarias con el tema del entorno más cercano. Yo les pongo un ejemplo que les poníamos en la alegación. Por ejemplo, una pista deportiva en Madrid cuesta 36 euros, aquí cuesta, creo que son 85. En fin, hay unas diferencias muy notables, y entendemos que que una propuesta que consiguiese atraer más usuarios al final redundaría en la recaudación de más impuestos. Entonces sí que habría equilibrio, que en general todas estas propuestas, por una parte, entendemos que tiene que haber un equilibrio en las ordenanzas fiscales, somos conscientes de ello, y por eso unas propuestas van encaminadas a aumentar la recaudación y en otras para ir a bonificar. Entendemos que serían propuestas que en su conjunto podrían haber sido en mayor parte aprobadas, pero lamentablemente el Partido Popular ha decidido rechazarlas todas ellas. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Buenas tardes. Como ha dicho el concejal de Hacienda, hemos presentado 3 alegaciones muy simples, encaminadas fundamentalmente a aquel tributo que más está dañando a los ciudadanos de Collado Villalba, como es el IBI. Se pueden hacer muchísimas cosas en la ordenanza fiscal. Lo que pasa es que siempre nos encontramos con ese plan de ajuste que aprobó el Partido Popular, ese plan de ajuste que esperemos que a partir de mayo se pueda cambiar, porque no es cierto que no se pueda tocar el plan de ajuste. El plan de ajuste se puede cambiar, porque ellos lo han incumplido cuando han querido. Por tanto, cuando haya otro gobierno, seguramente cambiará ese plan de ajuste y podremos hacer medidas fiscales para liberar o aligerar la carga que están pagando los villalbinos en sus tributos. La primera medida era una medida que siempre hemos venido solicitando reiteradamente en todos los presupuestos, era la bajada del tipo impositivo. Se nos dice que por ley, por plan de ajuste, por otras cuestiones no se puede hacer, con lo cual los villalbinos volverán el año que viene a pagar más IBI, salvo que venga esa revisión catastral nueva que anunciaron que habían solicitado y lo corrija. Hemos pedido también establecer un sistema de ayudas públicas para aquellos vecinos que no pueden pagar el IBI, para aquellos vecinos que lo están pasando mal económicamente, siempre supervisado por servicios sociales, que sea servicios sociales quien indique qué tipo de ayuda deben de recibir esos vecinos. También se nos rechaza, aunque posteriormente veremos que hay una moción consensuada que parece que los presupuestos se van a dotar presupuestariamente esas partidas. Esperemos que así sea, ya que las ordenanzas fiscales, que esto sí que sería ley, sería obligatorio para el ayuntamiento cumplirlo, una moción, como nos tiene acostumbrado este equipo de gobierno, que ha aprobado unas cuantas mociones, me estoy acordando ahora mismo a la de la transparencia en la administración pública. Bueno, pues al día de hoy no sabemos qué ha pasado de todo aquello. Y por último, pedíamos una cosa muy simple, y es que se recogiesen en las ordenanzas fiscales toda la tipología que la Comunidad de Madrid hace de familia numerosa. En el Ayuntamiento de Collado Villalba, en las ordenanzas fiscales, cuando hablamos de familias numerosas, solamente se recoge 2 tipos, que son las que ha comentado el concejal de Hacienda, que son las familias integradas por 1 o 2 ascendientes y 3 o más hijos. Hombre, la Comunidad de Madrid hay hasta 8 tipos distintos de familia numerosa. Voy a poner un ejemplo. El padre o la madre con 2 hijos cuando haya fallecido el otro progenitor. Según la Comunidad de Madrid es familia numerosa. Según el Ayuntamiento de Collado Villalba quedaría exento como familia numerosa. Al final,
No me ha aclarado porque me ha dicho que iban a equiparar los que tenían 3 hijos con los que tenían 2 para poder considerarlos familia numerosa. Yo creo que es mucho más simple. Escoger la tipología que ha aprobado la Comunidad de Madrid o que la Comunidad de Madrid utiliza para dar las tarjetas de familia numerosa y a partir de ahí aplicar esas bonificaciones o esos descuentos a ese tipo de familias. Lamentablemente, el Partido Popular, siempre amparándose en el plan de ajuste y en otras cuestiones, echa todo para atrás, utiliza el rodillo, porque yo creo que ha quedado claro en las intervenciones de los grupos de la oposición, alguna medida de las muchas que se han presentado se podía aprobar, pero es que no se aprueba ninguna, siempre son rechazadas todas. Esperemos que a partir de mayo esto cambie.